con mi compañero Carlos Blum, nos tocó exponer el tema de sociedades sucursales de sociedad extranjera en Colombia. Pero antes de adentrarme en la explicación, quería darles a entender básicamente de qué trata esta sociedad para que pues, pueda ser mucho más ameno lo que vamos a explicar. Entonces, una sociedad extranjera que viene acá a Colombia es un vehículo corporativo utilizado por sociedades domiciliadas fuera del país. Entonces, este tipo de sucursales tiene dos finalidades principales, que es por lo cual las podemos diferenciar, y es desarrollar actividades permanentes en el territorio nacional. Pues como ya bien es sabido, estas sociedades están fuera del país y tienen, su base principal está fuera del país y vienen acá en posición de extranjeras, no sé si sea claro, y como segundo, realizar intervenciones en determinados sectores de la economía. Si bien es cierto que pueden estar asentadas acá en el país, tienen que cumplir cierta clase de parámetros, como todas las sociedades que se manifiestan en Colombia. Esta también tiene que cumplir con cierta normatividad para que pueda funcionar a cabalidad. Entonces, las sucursales de sociedades extranjeras son consideradas establecimientos de comercio abiertos en Colombia por una sociedad domiciliada en el exterior, cuyo administrador tiene facultades para representarla legalmente. Es decir, sigue siendo la misma casa matriz que está fuera del país, pero su representante, para que éste pueda seguir siendo su representante, tiene que estar acá sentado en territorio nacional para que así pueda comparecer bajo la normatividad que pues, nos arropa a todos, ¿no?, en el territorio. La apertura de una sucursal de esta naturaleza permite a la sociedad extranjera, perdón, desarrollar de manera permanente actividades y negocios en el territorio nacional. Como ya bien lo había dicho, siendo redundantes, estas personas pueden trabajar acá, pero tienen que cumplir, uno, con cierta normatividad, y dos, tienen que tener un tiempo expreso en el cual van a manifestar sus labores pues, dentro del país. Ahora, añadiendo, la sucursal de sociedad extranjera es la misma persona jurídica matriz, como ya lo había dicho anteriormente. En consecuencia, se debe entender que los actos que desarrolla la sucursal, ejecutados en nombre de la matriz respectiva, por tal razón, los derechos y obligaciones de la sucursal, derivadas de las relaciones jurídicas que establece, son las mismas de su matriz. Es decir, esa sociedad que radica en otro país tiene ciertas normas y de alguna u otra forma tiene que lograr trasladar esas formas al territorio nacional y aún así hacer que éstas se lleven a cabo. Ahora, retomando, ya con esta presentación hablaré de la regulación normativa en Colombia, regulada del libro segundo título del Código de Comercio Colombiano como sociedad extranjera. Entonces, definición del artículo 469: son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Como ya le había explicado anteriormente, pues estas sociedades tienen su casa matriz fuera del territorio nacional y vienen al país a ejercer sus funciones económicas bajo la normativa del país. Sucursal de sociedad extranjera en Colombia, artículo 470, son necesarias para desarrollar actividades permanentes en Colombia sometiendo a la vigilancia del Estado. Tiene que haber una regulación permanente por parte del Estado para que estas sociedades cumplan la cabalidad, la normativa que se impone, ¿no? Requisitos para emprender negocios permanentes en Colombia: establecer sucursal con domicilio en el territorio nacional. Este es un vínculo jurídico que se encuentra en el artículo 471, que básicamente es formalizar una sociedad comercial ajustada a las reglas para que esté dentro del Código de Comercio, como son, bueno, acá tenemos dos reglas importantes, que es protocolizar la escritura pública de constitución de la notaría, donde impondrá el domicilio, obtener el permiso de funcionamiento de la autoridad estatal. Si bien estas normas son bastante similares a las sociedades que pues van a comenzar a tener una empresa, ¿verdad? No, como que no discrepan mucho entre una sociedad que viene del extranjero de una casa matriz ajena a un grupo de personas que se congrega para conformar una sociedad y que también va a ser una empresa. Tiene que cumplir un cierto grado de normativas. Si bien lo que yo quiero hacer acá es un punto de comparación y que realmente son muy similares, o sea, se puede ver una cohesión pues, de normas para las dos partes.
Tenemos la resolución que determina que las decisiones para establecer negocios en Colombia por parte de la sucursal deben contener ciertas leyes que se estipulan en el artículo 472, que básicamente son negocios que debe desarrollar concreción de objeto social, debe tener un objeto social definido, una razón social definida, debe tener un monto capital asignado para la sucursal, un lugar escogido como domicilio, que si bien si nos acordamos con el tema de las sociedades, nos piden lo mismo en cuanto a si es una SAS, si es una acción en comandita, o sea, realmente son muy similares. El plazo de duración y causal de determinación de los mismos, o sea, con esto se refiere, y quiero hacer acá como un énfasis a que es el tiempo, es la determinación, es la estadía que igual la sucursal va a estar en el país. Si bien es cierto que puede elaborar de una forma indeterminada, por así decirse, también tiene que expresarse cuál es el tiempo que esa sociedad planea estar en el país. Tenemos una designación de mandatarios generales y sus suplentes y una designación de revisor fiscal que deberá tener domicilio en Colombia. Entonces, esto es muy importante porque esta persona que va a hacer la revisión fiscal de la sucursal debe estar en territorio nacional por si así se llegase a requerir. Esta persona tiene que cumplir una normativa la cual está cobijada por el territorio nacional. O sea que, no sé si me hago entender, tiene que estar en el territorio porque las leyes que se estipulan acá, las leyes que se estipulan jurídicamente para que puedan llevarse a cabo con la economía del país, tienen que cumplir ciertos estándares y entre esos estándares está que la persona tiene que estar en territorio nacional. Bueno, gracias Juan Pablo. Continuamos con las actividades permanentes. Las actividades permanentes implican asumir el desarrollo de las actividades principales de una sociedad extranjera. Para esto, el Código de Comercio en el artículo 474 nos brinda una lista de estas actividades. Primero, la apertura de establecimientos mercantiles y oficinas de negocio, aunque sea solo tener una sucursal para asistencia técnica o algún otro requerimiento. Segundo, la intervención como contratistas en ejecución de obras o prestación de servicios. Tercero, participar en actividades que involucren el aprovechamiento en fondos del ahorro. Cuarto, debemos tener una industria extractiva o cualquiera de alguna de sus ramas. Y quinto, tenemos que obtener concesiones del Estado. Y ya por último, debemos tener una junta directiva aquí en el país donde se va a llevar la sucursal extranjera. Bueno, esta serie de actividades sí se considerarían como actividades permanentes, pues la respuesta es no, debido a que la Superintendencia de Sociedades nos ha repetido en varias ocasiones que esta lista de actividades es enunciativa. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que debemos revisar cada una de estas actividades en su forma, por su naturaleza, por su habitualidad o por su duración. Continuamos con los pasos para invertir en Colombia como sociedad extranjera. Primero, se necesitan una serie de documentos requeridos para la constitución de la sucursal de sociedad extranjera. Como documentos tenemos un certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, unos estatutos de la casa matriz, los negocios a qué se va a dedicar la sucursal, su domicilio, su duración, entre otros. Después de esto, debemos constituir en escritura pública la sucursal como sucursal de sociedad extranjera. Para esto, los documentos que ya tenemos deben ser firmados por un representante legal de la sociedad extranjera aquí en Colombia. Después de esto, debemos determinar
qué tipo de sociedad se va a constituir en Colombia, si es anónima, limitada o una SAS. Después de esto, tenemos la obtención del permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera. Y ya por último, debemos registrar la inversión ante el Banco de la República. Es decir, que la inversión que tengamos la debemos constituir, llevarla a los bancos, principalmente al Banco de la República aquí en Colombia.